¿Recuerdan qué había que leer para hoy? Romanos 4. Muy bien, a ver, levanten todos sus Biblias. Excelente. Ahora ábranla en Romanos 4. Y ya estamos preparados entonces. Ahí está. ¿Alguien quiere Biblia acá? Muy bien, si a alguno le falta o quiere, acá tenemos unos ejemplos también. Muy bien, este capítulo de Romanos 4 trata sobre la fe de Abraham, que está por encima de ser justificado por las obras, y también demuele el argumento de que había que estar circuncidado para poder ser un creyente que obtiene la salvación. Creo que todos saben, lo aclaro nada más, circuncidado es un rito que hacían los judíos que al órgano sexual varonil le cortaban un pedacito de la pielcita. Hacen. Sí, hacen todavía, exactamente. Y esto era un símbolo de un pacto del Señor con el pueblo judío. Así entendemos cuando usamos esa palabra. Es interesante ver que San Pablo, en sus 3 primeros viajes misioneros, le tomó alrededor de 15 años hacer toda esa trayectoria que leemos en unas poquitas hojas de la Biblia, y recorrió en aquel entonces cerca de 32.000 kilómetros para hacer sus viajes misioneros. Y uno piensa, después que terminó esos viajes, después que 15 años yendo por todos lados, uno pensaría que ya estaba en época de tomarse descanso, de jubilarse, podríamos decir. Sin embargo, en ese tiempo, lo que él pensó es cómo ir a las fronteras más lejanas, a Roma, a España. Y esto da idea del espíritu que tenía San Pablo en cuanto a transmitir el Evangelio. También, creo que todos lo sabemos, estos viajes misioneros que hizo San Pablo no eran viajes de placer, no era el crucero donde tenía all inclusive, sino que Pablo pasó en su recorrido sacrificio, fue azotado, naufragó 3 veces, pasó hambre, pasó frío, lo encarcelaron varias veces, lo rechazaron sus conciudadanos, vivió todo tipo de peligros y de sufrimientos. Estos fueron sus viajes misioneros. Y sin embargo, a pesar de todo ese sacrificio, todavía pensaba cómo seguir extendiendo el Evangelio hacia regiones de las más alejadas, lo cual debe ser para nosotros también digamos, un estímulo para poder testificar el Evangelio. Ni él, ni nadie podría haber imaginado la repercusión que iba a tener esta carta que escribió a los hermanos de Roma. Jamás imagino que él pensaría la trascendencia que tuvo esta carta. Por ejemplo, creo que todos lo sabemos, en 1516, Martín Lutero, mientras explicaba, enseñaba en la universidad allí en Alemania esta carta, se le iluminó el espíritu. Y fue ahí donde inició lo que hoy se llama la Reforma, donde tuvo luz de la Escritura y decidió enfrentarse a todo un sistema religioso y a un sistema político, con lo cual cambió la historia de la religión y del mundo al leer esta carta. Fíjense la trascendencia, ¿no? 11 siglos después, un nombre que también todos ustedes conocen, Agustín de Hipona, al leer esta carta, fue su vida totalmente conmovida y él cambió la historia de la Iglesia también. Fue uno de los hombres que manifestó reformas y pensamientos para la Iglesia. Todo debido a la carta a los romanos. Un poco más adelante, en el siglo XVIII, creo que todos también conocen la historia de John Wesley, que él
fue el líder principal del avivamiento en Inglaterra durante la Revolución Industrial, y eso también fue partiendo de la carta a los romanos. O sea, fíjense la trascendencia de esta carta en la historia de la humanidad. Entiendo que desde que se escribió hasta hoy ha impactado a miles de personas, muchos de los cuales, para no ser extenso, no cito, pero que han dejado legados para la humanidad después de haber sido impactados por esta carta. Fue también, creo que todos lo saben, Martín Lutero, basándose en ella, que instituyó lo de solo escritura, solo fe y solo gracia para poder ser salvos, en una época donde se pagaba por indulgencias que se llamaban para obtener como mérito la salvación. Y fue él, en base a la luz que tuvo sobre la carta a los romanos, que estableció esos principios que siguen rigiendo hasta hoy para todos los que estamos en este sector de la cristiandad. Sí, que he dicho esto solo para que veamos el valor que tiene esta carta. Algunos dicen que es la primera carta que tiene teología sistemática en el mundo, ¿no? La primera teología sistemática. Pero creo que todos podemos aprender a leerla, muchas cosas sumamente interesantes. Vamos entonces al capítulo 4, leamos los primeros 5 versículos. Yo los leo, ustedes fijen su vista en su Biblia sobre ellas. Dice así: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Fíjense qué interesante. Pablo apela a las Escrituras para verificar lo que él está enseñando. Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Cuando tú estás en una empresa, trabajas, cuando termina el día o el mes o la quincena, a ti te deben un salario. No es por gracia, no es por fe, te lo deben, lo hiciste. Y entonces se te paga. Pero acá lo que está diciendo Pablo es que cuando alguien trabaja se le paga el salario, pero en el caso de Dios es por gracia, no es por lo que hiciste, sino es por lo que Él hizo. Sin embargo, dice, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Pablo, ¿por qué puso a Abraham como ejemplo? Abraham fue el iniciador físico y espiritual de todo el pueblo judío. Para los judíos, Abraham era uno de los próceres. Así como aquí uno habla de los padres fundadores, son nuestros próceres de Estados Unidos, y cada país tiene un prócer que idolatra como el padre de la patria, así. Para los judíos, Abraham era eso, un prócer, un padre de la patria. Y para los judíos, Abraham cumplió perfectamente la ley y era un hombre del que todos desearían parecerse. Y ese es el que usa Pablo para explicar lo que quería explicar. Lo que Pablo dice en estos versículos es que no fue por cumplir la ley que Abraham fue perdonado, lo que significa justificado. No fue, sino que fue por la fe que tuvo en las promesas de Dios que se cumplirían. Él creyó que lo que Dios le prometía se iba a cumplir. Y esto es lo que Dios tomó para justificarlo, para perdonarlo. No porque cumplía la ley, sino que por tener fe la cumplía, que es a la inversa. Y en esto que leímos, Pablo señala dos maneras de acercarse a Dios. Una es la correcta y la otra es la incorrecta, por supuesto. ¿Cuál es la equivocada? Es pedirle a Dios que nos recompense por las buenas obras que hacemos, que nos dé el salario, que nos pague por habernos portado bien, que nos
perdone porque hemos hecho las cosas bien. Y Pablo lo que dice es que nadie es justificado por lo que hace. Por eso, en lugar de ser perdonado por la ley, somos castigados. O sea que no es el modo correcto de acercarse a Dios, creer que por lo que hacemos merecemos un premio, sino todo lo contrario. La forma correcta es acercarse a Dios entendiendo que por pura gracia, por puro amor, por la obra de Cristo en la cruz, es que perdona nuestros pecados y nos permite acercarnos a Él. Eso es lo que dice los versículos 4 y 5 que acabamos de leer. Fue la confianza que Abraham depositó en que se cumplirían las promesas de Dios la que hizo que Dios lo justificara, lo perdonara. Ahora, precisamente porque estaba en una relación con Dios estrecha, cercana, de amistad, es que Abraham quería cumplir la ley. No es que se desprendía de la ley, la cumplía, pero como consecuencia de la gracia de Dios que lo había perdonado. Podemos entender esto, ¿verdad? Ahora, Pablo quiere seguir reforzando con la Escritura que es por gracia y no por obras. Y entonces usa otro hombre que todos los judíos admiraban, el rey David. Fíjense los versículos 6 al 8. Dice, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Y cita el Salmo 32, 1 y 2 de David, que dice así: dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Ven? David era otro prócer. David era otro que era admirado. Era otro a quienes todos querían ser como él. Un rey valiente, un rey que estableció, que unió a todo Israel, un Dios que conquistó sobre los enemigos, un Dios que honró también, un hombre que honró a Dios, que hizo todo para que haya un templo, en fin, un prócer, un hombre especial. Y entonces Pablo lo cita para decir, miren, este otro prócer insiste en que es por la gracia que estamos perdonados, no por cumplir la ley. Ahora, claro, Pablo no estaba desestimando la ley. Pablo no estaba diciendo, olvídense de la ley. Pablo estaba diciendo, necesitamos llegar a Dios por fe, por amor. Y precisamente por esa relación de fe y de amor, cumplimos la ley, no como una obligación, no como un mérito, no como algo por lo cual nos van a premiar, sino por el deseo de hacer las cosas bien, que es lo que la ley nos indica, cómo hacer una vida correcta. Aleluya. Ahora, los judíos que se convertían al cristianismo probablemente estaban de acuerdo con Pablo con estas cosas que Pablo menciona, porque son escriturales y los que seguían las escrituras se tenían que convencer de que lo que Pablo decía era escritural. Pero, aún así, ellos entendían que la circuncisión no se podía eliminar y que si no se circuncidaban, sean judíos o gentiles, no podían ser salvos. Esto es algo que persiguió a Pablo todo el tiempo, los judaizantes, que llamaban. Donde iba Pablo, llegaban algunos judíos que querían hacerle a que todos se circunciden. Y entonces, evidentemente, Pablo expone las razones por las cuales no era necesario circuncidarse para ser salvos. Es interesante porque lo que Pablo expone es que Dios es un juez que en lugar de castigar, perdona, y que lo hace de pura gracia, de puro amor, no porque lo merezcamos, sino por el hecho de que Dios tomó nuestro lugar en el castigo, y entonces en razón de eso nos perdona. Entonces, habla de un Dios
voy a decir algo que me parece una barbaridad, que no condena al que peca. Y yo sé que al decir esto algunos me dicen, ¿cómo que no condena al que peca? No condena al pecador arrepentido. Si tú perseveras en pecar, te vas al infierno. Pero aquel que realmente se arrepiente de lo que hizo mal, de lo que transgrede la ley, y lo hace de corazón y lo confiesa, ahí está lo tremendo del amor de Dios, que perdona al que debería condenar, porque Él pagó el castigo que merece el que pecó. Esto es lo que Pablo trata de demostrarles. Leamos ahora de los versículos 9 al 18, donde ahí menciona mucho de por qué la circuncisión no era necesaria para poder ser salvo. Dice Pablo, ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Los gentiles venimos a ser todos nosotros, los que no eran judíos. Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? Y miren lo que dice Pablo. ¿Fue antes o después de ser incircuncidado? Antes y no después. Lo pone con signo de admiración la Biblia, diciendo, muchachos, ¿cuándo Dios dijo que era por gracia? ¿Cuándo dijo que eran salvos? ¿Antes o después de que sea circuncidado? Dice, antes de que lo hayan circuncidado a Abraham, Dios le declara esto. Como diciendo, iluminen su mente con lo que hizo Dios. Dice, antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Como diciendo, la circuncisión, ¿sabe qué fue? El sello y la firma que se pone en un contrato. O sea, Dios se lo dio como una señal de que había sido perdonado por la fe. Por eso no era necesario ya volver a circuncidarse. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Ahí entramos todos nosotros también. Y a esto se les toma en cuenta su fe como justicia. Está diciendo, chicos, todos nosotros vamos a seguir el mismo camino de Abraham. Si tenemos fe en creer que lo que Dios dice es verdad y lo creemos aunque no lo veamos realizar prontamente, somos justificados, somos perdonados. No es solo para Abraham, es para todos nosotros. Y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, ahí engancha a los judíos, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó todavía cuando todavía no estaba circuncidado. ¿Ven? Nos mete a todos en la bolsa. Los que somos gentiles, no pueblo judío, no somos circuncidados, pero si tenemos fe, Dios nos salva. Y dice, los judíos que son circuncidados, pero no es por esa circuncisión que son salvos, sino por tener fe en las promesas de Dios, como Abraham, que la tuvo antes de ser circuncidado. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Ven que reitera el argumento. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. Como diciendo, chicos, si ustedes hacen todo prolijamente y terminan todo y hacen todo bien, entonces ¿para qué se necesita la fe? Simplemente están siguiendo un código de conducta que si lo cumplen son salvos. Pero a Dios le interesa lo exterior, pero lo que más le interesa es lo interior. Si tu corazón está con Él. Y si tu corazón está con Él, vas a tratar de cumplir. Pero no por cumplir tu corazón está con Él. Entonces, lo que Dios mira es cómo está nuestro corazón respecto a creerle al Señor. Dice, la ley, en efecto, acarrea castigo. Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada. Recuerden esta palabra, para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham.
quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Aleluya. ¿Dónde estamos? En el 17 y quiero llegar hasta el 18, así que sigo. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. ¿Se acuerdan cuando tuvo que sacrificar a Isaac? Era el hijo de la promesa, el único que tenía. Y tenía la promesa de que de ahí iban a salir naciones. ¿Y qué hizo él? Lo llevó para sacrificar. Y por eso dice acá, Abraham creyó que Dios da vida a los muertos. ¡Qué fe, eh! ¡Aleluya! Y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. La fe es una fe que no es de la inmediatez solamente. Creyó y esperó. Y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho, así de manera numerosa será tu descendencia. Aleluya. Los judíos creían que nadie podía ser aceptado sin ser circuncidados. Y Pablo demuele ese argumento, esa creencia, recordándoles que Abraham fue circuncidado después que recibió la promesa de parte del Señor. Fue circuncidado como un sello, como una especie de firma del pacto de Dios, pero no como un elemento para entonces alcanzar la salvación. Lo importante en Abraham no era que cumplió la ley o que fue circuncidado. Lo importante en Abraham es que le creyó a Dios que sus promesas eran ciertas. Y ahí es donde nos está apelando Pablo también a nuestra fe. El versículo 11 y 12 dice que los verdaderos hijos de Dios son los que tienen fe. Esos son los verdaderos hijos de Dios, sean judíos o sean gentiles. No importa de dónde provengan, si tienen fe, acceden a Dios. No es por el cumplimiento de lo demás. Y de esta manera, Pablo afirma lo que ya antes dijimos, que hay dos maneras de acercarse a Dios. La correcta, que es por fe, y la incorrecta, que es por la ley. Y Pablo aquí vuelve a afirmar que por la fe es cuando podemos ser recibidos por Dios, que no hay forma de merecer el perdón de Dios por nuestras acciones. Uno dice, ¿y entonces de qué vale ser bueno o ser malo? No, vale mucho, porque el resultado de ser perdonado es que no queremos volver a pecar. No pecamos simplemente porque la ley lo prohíbe, pecamos porque no queremos ofender a Dios, porque Él nos ama de tal modo que en nuestro amor queremos devolverle lo que Él hace por nosotros, por amor. Los versículos 14 y 15, Pablo dice que el que accede a Él por la ley es castigado, porque nadie puede cumplir la ley. Y si no la cumple, lo que recibe es castigo. Así que no es el camino que debemos seguir. Y dice algo que les dije, recuérdenlo, en el versículo 16, que la gracia garantiza que el Señor cumple sus promesas. Fíjense lo que dice, que por la gracia quede garantizada la promesa. Aleluya. Cuando usted compra algo, le dan garantía por un tiempo. Pablo dice, aquel que accede a Dios por la fe, tiene garantizado que va a cumplir lo que prometió. Aleluya. Y lo que garantiza Dios no tiene marcha atrás. No tiene forma de que no sea cumplido. Aleluya. Acercarse a Dios con fe y por la fe tiene la garantía de recibir todo lo que Dios prometió. Y ahí podemos decir, aleluyazo. Aleluyazo. ¡Qué maravilla! Dios garantiza que cumplirá todo lo que nos prometió. Cuando creemos
que Él lo va a cumplir. Amén, amén, amén. Qué interesante. Pablo demuestra que no es por algo que podamos hacer, sino por el don gratuito de la gracia de Dios. En los versículos 17 y 18 que leímos, si pueden fijar en ellos su vista, dicen que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Ahora, hay que creer eso, ¿eh? Hay que creer que el hijo de la promesa, que Dios te pide que lo sacrifiques, la única forma que tenía Abraham de cumplir eso es creyendo que Dios podía resucitarlo. No tenía otra manera. Y le creyó. Y le creyó. Aleluya. Y sigue diciendo que Abraham creía que Dios da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Como diciendo, si te prometí algo que va a ser, ¿qué le prometió Dios? Que de él iban a salir naciones y reyes. ¿Quién se lo va a creer? Abraham. Abraham se lo creyó. Y dice, creyó y esperó. ¡Guau! No solo creyó, esperó. ¡Qué maravilla! Yo digo, tener una fe tan real, tan arraigada, está por encima de cualquier acto religioso, de la circuncisión o de cualquier buena acción como cumplir la ley. Creer a Dios, o sea que lo que Dios dice es verdad, es lo que nos hace justificados. Versículos 19 al 25. Pablo magníficamente demuestra lo que es la fe. Vamos a leerlo. Maravillas. Dice, hablando de Abraham, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¡Qué maravilla! Aquí Pablo dice lo que es la verdadera fe. Dice, su fe no flaqueó, como diciendo, no titubeó. Él ya 100 años. Y Dios le dijo que iba a tener un hijo. La mujer era estéril, pero además ya también era una viejita que no estaba en edad de concebir. Él entendió que su cuerpo estaba como muerto y también el de su esposa. Y sin embargo, su fe no flaqueó. ¿Saben qué descubrí lamentablemente? Que Abraham no tenía ningún gen argentino. No dudó. Yo hubiera dicho, la hubiera mirado a Sara. Mira lo que dice. Eso no lo puedo creer. Mira lo que dice. Mira cómo se ríen los que no son argentinos. Qué cosa, Dicen que para ser buen profeta los argentinos dicen hay que pensar mal del otro. Entonces seguro que aceptar lo que está pensando. Buen profeta. Pero no dudó. Yo digo, qué maravilla. No es que dijo, bueno, puede ser. No dudó. No fue como ese padre que llevó al hijo enfermo y dijo, sí puedes. Y que yo digo, ¿cómo que sí puedes? Como diciendo, ¿qué venía a pedirme algo y tenés duda? No, Abraham no dudó, aleluya. Dice, su fe no flaqueó, no dudó como un incrédulo. O sea que lo que Dios le prometió, que era inconcebible, no dudó. Interesante. Dice, reafirmó su fe.
O sea, frente a todo lo imposible, reafirmó su fe. Versículo 20 dice, dio gloria a Dios. Y dice el versículo 21 que leímos, estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por algo se llama el padre de la fe, Abraham, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo digo, Abraham creyó con candidez, creyó con la fe de un niño. La fe de un niño. Por algo el Señor le dice que si no nos volvemos como niños, no entraremos al reino de Dios. Y uno dice, solo un niño puede creer lo que se le prometió a Abraham. Un día lo sacó al viejito al campo y le dijo, mirá las estrellas. Dice, tendrá descendencia como las estrellas del cielo. Por eso digo que no tiene ningún gen argentino Abraham, yo le hubiera dicho. Otra vez le dijo que tenía como las arenas del mar, la multitud. Dice, serás padre de multitudes, naciones nacerán de ti, reyes nacerán de ti. Solo un niño puede creer eso. Y Abraham lo creyó. Por eso fue justificado. Por eso fue perdonado. Y después, a modo de pacto, a modo de señal, fue circuncidado. No dice la Biblia, pero los rabinos deberían llamarse Isaac. ¿Saben por qué? Para hacer la circuncisión, Isaac. Es un chiste de pastor. En el versículo 22, Pablo concluye, por eso Dios tuvo en cuenta esto y lo reconoció como justo. Aleluya. También versículos 23 y 24 que hemos leído, Pablo nos incluye a todos nosotros en la misma manera que incluyó a Abraham. Dice, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. O sea, que no solo fue Abraham, sino todos nosotros también estamos incluidos. Ahora, ¿por qué dice de nosotros esto Pablo? Por lo que leímos en los versículos 24 y 25. Porque nosotros creemos que Jesús fue levantado de los muertos, que murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar y resucitó para nuestra justificación. Por eso nos incluye a todos. Hasta aquí el capítulo 4. Quiero solamente mencionar 2 puntos sobre todo lo que hemos visto de este capítulo 4. El primero es que la fe genuina no decae cuando la espera de las promesas de Dios se hace larga. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, tenía 75 años. Y a los 100 todavía no había podido tener un hijo. Esperó bastante el muchacho, el viejito. Necesitamos, esto me dice a mí, alejar nuestros ojos de las imposibilidades humanas y fijarlos en la grandeza de Dios. Amén. Si miramos las imposibilidades humanas, en vez de fe es ilusión o deseo de que pase. Ojalá que. Pero la fe no es ojalá que. La fe es sí y amén, lo que Dios dice. Si nos fijamos en la grandeza de Dios, vamos a ver que nuestra fe, cuando es genuina, crece con el mayor conocimiento de Dios que tengamos. A mayor conocimiento de Dios, nuestra fe crece. Porque caes en la cuenta de quién es Dios. Y también caemos en la cuenta de qué somos nosotros, que somos barro. Entonces, no fijemos la vista
en lo que humanamente puede ser. Fijemos la vista en lo que Dios, en la grandeza de Dios. Para mí es me lo estoy hablando a mí mismo. Y la segunda conclusión importante para finalizar es, ¿qué tamaño tiene Dios para mí? ¿Es un Dios diminuto como yo? ¿Es un Dios sin imaginación y sin poder? ¿O tiene una dimensión como la que le dio Abraham? Una dimensión que escapa a todo lo imposible y lo hace posible. La dimensión del que le dice a lo que no es, como si ya fuera. Abraham creyó realizable las imposibilidades humanas que Dios prometió darle. Las promesas de Dios humanamente eran absolutamente imposibles. Solo alguien con una fe de niño, una fe genuina, podía creer de corazón que era cierto lo que Dios le prometía. Abraham creyó que su Dios era más grande y poderoso que toda imposibilidad humana. Por eso fue aprobado. No fue una fe ciega que lo lanzó al vacío, fue una fe laboral. No fue, dice, además sí creo, que sea lo que Dios quiera. No. Creyó contra toda esperanza, como diciendo, creyó lo imposible. Creyó que sería el progenitor de multitudes, como el Señor le dijo, que iba a tener naciones que nacerían de sus lomos, reyes nacerían de sus lomos. Creyó en el Dios que da vida a los muertos y lo demostró cuando fue a sacrificar a su hijo. Lo único que podía esperar al matarlo, que Dios le pedía hacerlo, era que Dios lo pudiera resucitar, que Dios podía hacerlo, porque le había prometido que de ese hijo iba a tener toda la descendencia. Le creyó a Dios. Y creyó en el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Hermanos, creo que la palabra de hoy, este capítulo 4, nos presenta un desafío muy grande. Y es el de crecer en el conocimiento de Dios para que nuestra fe en Él, en Jesús, crezca también. Y no tenga Jesús que decirnos, como le decía frecuentemente a sus discípulos, que les decía el apodo que les puso el Señor a los discípulos: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que pidámosle al Señor que nos dé la gracia de no mirar las imposibilidades humanas, sino las posibilidades de un Dios grande, un Dios que es creador, que es infinito, que todo lo puede, el Dios que no tiene imposibles. Y ese Dios es el que tenemos que pedirle cuando vamos a Él en oración. Amén. 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 Señor, bendecimos tu nombre, pedimos que tu gracia nos inunde de tal modo, Señor, de tal manera, que te veamos como lo que eres, un Dios grande y no un Dios con las dimensiones nuestras. Señor, que tu gracia siempre nos acompañe para poder ser perdonados, justificados, como lo hiciste con Abraham, con David. Lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.